Juan Pibellini, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme de vuelta, acá estamos. Juan Pibellini es un diseñador gráfico que me gustaría que nos cuentes mínimamente de dónde viene tu formación, cómo fue o si recordás, se te viene alguna imagen donde dijiste, che, voy a estudiar diseño gráfico, o si ya te surgía, yo sé que venías dibujando, que también hay una parte que es analógica, otra parte que es digital, ¿de dónde viene ese camino? Soy un niño de los 90 y con todo ese estímulo que tuvimos en esa década, en algún momento ver historietas, videojuegos, y acá en Carlos Paz, la formación que de alguna manera me llegaba tenía más que ver con... No sé en qué momento le apunté el diseño gráfico, pero quería hacer algo de eso. Estudié en un lugar que se llama Instituto Superior de Diseño Aguas de la Cañada. Hoy creo que en ese momento daba la carrera de diseño, hoy creo que dan cursos nomás, no sé, pero bueno, me tocó confluir con un montón de profes que la pasé bastante bien. Pero bueno, eso es como inicialmente. Después, en el año 2013, 2014 es que me vuelco un poco más hacia el dibujo. Como esto que vos decías, como en un giro más analógico, en un momento como que dije, necesito tener otras herramientas para comunicar algunas cosas y no ser tan dependiente de la compu y de los programas y de esa historia, y ahí empecé a dibujar. No desde una formación académica de dibujo o algo así, sino más bien del boceto y de las anotaciones que hacía. Pero bueno. Un juego entre una cosa de pasar así, pasar el tiempo dibujando situaciones, porque incluso hay muchas gráficas que representan ciertas atmósferas y ciertos lugares, y de pronto armamos una gráfica que tiene que ver con esto del programa de este año de Terio, sí, de habitar el aire. Y en ese camino aparecieron una especie de ondas. ¿De qué va eso? Bueno, arrancamos hablando de eso. Cuando me convocaste y me dijiste lo de habitar el aire, a mí lo más interesante me parece el proceso de esto, ¿no? Que a veces se deforma, ¿no? O sea, yo trato de buscar un rumbo, y eso es lo interesante de la variedad de personas y disciplinas con las que trabajo. Entonces, bueno, este era un programa de radio sobre arquitectura y habitar el aire. Bueno, entonces ahí es donde de alguna manera entro a explorar. Y como te decía, me parece que lo bueno es encontrar un rumbo para que transitemos con la deformidad de los tiempos que implica eso. Y por ahí tratar de no tener tanta expectativa en el resultado, pero sí encontrar un camino que esté bueno de hacer. Me estoy explayando un poco de más, pero cuando me dijiste lo de habitar el aire, bueno, empecé a partir desde ahí a buscar algunas ideas de cómo representar gráficamente eso. Y la complejidad que implica tratar de radio, sintetizar una imagen, ¿no? O sea, tenemos que llevar un montón de información a través de la palabra para que se pueda entender el boceto de lo que se imaginó. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Sí, exactamente. En ese afán de sintetizar, di con esta imagen que te consulté en su momento de las curvas de nivel, de la topografía, y no como esa representación gráfica, esa abstracción, de alguna manera la podía utilizar para hacer otra iconografía. Voy a tratar de ser lo más gráfico posible en radio, ¿no? Pero bueno, la idea fue que con ese recurso gráfico, sintetizar la idea de habitar el aire, haciendo como una especie de nube y tomando como ese icono para que sea la gráfica de la temporada. Lo interesante por ahí del proceso y el intercambio de cuando nos juntamos a explorarlo es que lo que te propuse es que ese mismo recurso aplicarlo a algunas imágenes que tengan que ver con los invitados del programa, ¿no? Y que el proceso vaya como madurando a medida que aparecen invitados, ¿no? Bueno, en este caso me invitaste a mí, así que fue como medio extraño,
porque bueno, ya vamos a hablar de la temática que nos convoca, pero bueno, tomé una foto y pueden ver la gráfica que hoy subiste a las redes. No, de hecho hay una gráfica que está asociada con una institución o una iglesia que está ubicada al frente del Cucú, donde se empieza a descomponer esa idea. Y me parece súper interesante de entenderla. Los que no lo vieron, si nos buscan en redes o nos tienen por ahí, lo pueden ver en Instagram particularmente. Hay una imagen de una composición donde aparece esta iglesia que la hace el arquitecto Miguel Ángel Roca. Está ubicada exactamente al frente del Cucú, la única iglesia que hay, no le pueden errar, la van a ver ahí, Villa Carlos Paz, está ahí. Y en esa composición se descomponen estas curvas, que un poco recién hablábamos, ¿no? Que era como medio entre las curvas de nivel tienen un perfil topográfico y al mismo tiempo la imagen está como vista plana, ¿no? Las curvas, como propone la imagen, que lo comentábamos recién, va desde arriba, que es como una especie de planta, pero de pronto empiezan a descomponer y tienen, me atrevo a decirlo, un aire psicodélico, ¿no? Sí, quedó una cosa media extraña ahí, pero bueno, me acordé de cuando vino un gran amigo, Augusto Bernard, a hablar sobre ese proyecto, ¿no? De la iglesia del Cucú. Entonces dije, bueno, voy a ver para probar cómo era este proceso, que es un proceso en Photoshop que hago de modificar la imagen hasta llevarla que se parezca a un plano topográfico, a unas curvas de nivel. Y bueno, hay algunos que quedan como más entendibles, otros son más difíciles y bueno, me parece que ahí está lo interesante de que el sistema puede ir mejorando a medida de que vamos haciendo gráficas. Y la analogía entre habitar el aire, porque un poco la propuesta del año pasado hemos puesto habitar el espacio. Sí. En habitar es como una palabra que abarca un montón de situaciones y de pronto nosotros jugábamos con habitar el aire porque esto funciona a través del aire, la radio o el dispositivo en el que se escucha. Y estaba esa analogía presente. Sí, es bastante sencilla, digamos. Me pareció que con esa representación gráfica, hacer unas nubes, ya estamos hablando de arquitectura, de curvas de nivel, de cartografía, de topografía, y ir representando algo que todos pueden ver como una iconografía, como unas nubes, que es como bastante fácil de identificar. Bien, y en paralelo a eso, hay un título que le pusimos al programa, que generalmente le ponemos, fue un título propuesto por usted que me pareció muy acertado, y creo que tiene que ver también con la ciudad, y está presente también en un trabajo particular que estás desarrollando. El título del programa era Ciudad, Dibujos e Infortunios. Bueno, ahí pasamos, ¿no? Como más de la cuestión de diseño gráfico a la de dibujo. Cuando me invitaste, se me vino a la mente este proyecto que vengo trabajando ya hace varios años. Es una beca del Fondo Nacional de las Artes, donde se me ocurrió hacer una guía que recopile los errores y de alguna manera las curiosidades de la ciudad. Todo empezó en realidad con... yo vivía en zona cerca de Ciudad Universitaria y siempre bajaba a tomar algo a algún bar de Güemes, y cuando volvía con amigos de afuera le iba como comentando las cosas que iba recopilando, ¿no? Bueno, ese oso polar no iba ahí, esta estatua la decapitaron, esto así. Y un día hablando en un asado con amigos, había un invitado que era Sergio Schmuckler, un antropólogo y director de cine, que me había contado, él estuvo exiliado en México y me contó que a muchos amigos que invitaba de México le hacía como un tour para conocer la ciudad, porque yo le comentaba la dificultad de mostrar Córdoba a amigos de afuera, de cualquier parte del país o de otros países. Y él me decía que iba al café donde tocó por primera vez La Mona, le ponía un CD y bajaba. Entonces, bueno, ahí entendí un poco. ¿El Boquebón? El Bonquebón le ponía un CD de La Mona, después los llevaba a Nueva Córdoba y los hacía caminar hasta el Mercado Norte, como caminar desde Europa a Latinoamérica, ¿viste? Una cosa así. Entonces me di cuenta que por ahí la ciudad no es tan amigable para mostrar un recorrido turístico, pero bueno, la diversión se la puede agregar uno y la inventiva esa. Y de ahí recopilé, ya todo el mundo más o menos conoce esas situaciones que se dieron con el oso polar que no iba ahí,
con la cabeza de Ana Frank que decapitaron, y cuando empecé a buscar... Un oso polar en pleno Mediterráneo, ¿no? Sí, es interesante, sí, como sí, pieza sí, es interesante. sí. Y está muy bien lograda, ¿eh? Encima bueno, como es pieza una gran pieza, es una gran muy pieza. Bien lograda. Yo no sé cuánto quieren que profundicemos, pero bueno, cada hito podemos desarrollarlo. Pero para terminar de hablar de la guía, la idea es un poco esa. Ir recorriéndolo con amigos y poder identificar los errores, porque además era eso, cada vez que buscaba yo, decía, bueno, a ver, vamos a ver la rueda de Eiffel, investigaba un poco y había un error. Entonces era como una constante, ¿no? El error como, de alguna manera, como una identidad. Y después ver qué se hacía. Hay casos más sutiles y casos que son más abominables, ¿no? Pero bueno, me pareció entretenido dibujarlo, redactarlo y diseñarlo, ¿no? Un poco ambicioso, así que fui convocando gente en el camino para algún día poder terminarlo. Ya estoy más cerca, pero... Y la idea de esa guía es que se transforme de alguna manera en una especie de mapa de los famosos, o sea, como que la gente pueda ir de spot en spot buscando... Está buena la referencia, sí. A mí me interesa que no sea tanto una guía propiamente dicha, que no funcione tanto como guía, que tenga un grado de ficción y de absurdo también, digamos, pero que sirva... Es más un producto editorial, de alguna manera. Pero que a vos te invite a pasar un buen rato, ¿no? Digamos, la voy pensando y se va expandiendo la idea, pero la idea es que que la misma gente de la ciudad o lo que sea la pueda ver y la pueda hacer el recorrido, ¿no? Desde arrancar caminando, tratando de entender por qué hay un faro en una ciudad sin mar y tratar de terminar comiendo un choripán abajo una estatua de Dante Alighieri, y no, porque al principio quise como hacerla como de toda la ciudad y era inabarcable, así que me centré en la parte de Nueva Córdoba y el Parque Sarmiento. En eso de un poco la ficción hay algo de mito también, un poco de realidad y un poco de mitos trabaja ahí. Sí. Si me quería poner preciso a nivel histórico, no era el trabajo que yo podía hacer, digamos, era como una cuestión más académica. Entonces traté de ubicar las fuentes lo más fieles posibles para redactar la historia que hay detrás, el mito, o tratar de ser lo más objetivo. Y después está el dibujo y acompaña una nota que ahí sí me permito una licencia un poco más absurda de inventar lo que a mí me hubiese gustado que pase o alguna hipótesis o algo. ¿Hay algo de escuchar también relatos por ahí o es todo inventiva? En la primera parte, la redacción del hito es bastante precisa. Ahí me ayudaron amigos y amigas, escritoras y editores a hacer eso, y después lo otro no, después lo otro es un disparador ya que trata de tener un poco más o la intención es nada, a veces el absurdo, a veces el cinismo, a veces la crítica, no sé. ¿Eso te ha cambiado un poco la forma de ver Córdoba? Sí, totalmente. Los ojos, totalmente, ¿no? Sí. Es como eso que decía al principio del error como identidad, que muchas veces... yo trabajo en el ámbito público mucho también y ver cómo a veces se suceden las cosas sin pensar ya es como una manera de hacer, que no es una generalidad, pero de repente hay como un avance en las cosas que se hacen y que no digo que no se piensen, sino que los resultados a veces sorprenden mucho, ¿no? Que digo, ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser que hagan una inauguración con una estatua decapitada y sea una cabeza chiquitita y deforme y eso salga en todos lados? Entonces, eso como identidad de una gestión de habitar una ciudad es lo que por ahí trato de identificar y nada, y de compartir y divertirnos y apropiárnoslo y también decir, estos somos. Sin duda, y volviendo a esto de las imágenes, que transmitirla por radio es muy complejo, nosotros tuvimos el privilegio de ver algunos como adelantos de esa cartografía, y empiezan a aparecer situaciones muy particulares, ¿no? Dentro de ese Parque Sarmiento conviven muchos elementos, íconos, arquitecturas, espacios.
Y entre ellos también aparece uno que es muy particular, que es el Monumento Mariposa. Sí. ¿De qué se trata? La idea también de la guía en un momento se hizo media expansiva y yo dije, bueno, estaría bueno que sea un recorrido también, ¿no? Además de un producto editorial que se pueda hacer. Y entonces la empecé a trazar como, digo, bueno, sale desde un punto, se da toda una vuelta y bueno, y contemplando esas cosas también, ¿no? Como la idea de recorrido. Y ahí salí como a la cacería de las cosas que hay en el parque y en la zona. Y en un momento vi que se había inaugurado, buscando noticias, un monumento al choripán. Que pasa totalmente desapercibido. Pero si lo ven, están ahí. Es antes de llegar al Dante, donde hay uno de los carritos de choris más populares. Aparentemente, después de la crisis que tuvimos en 2013, cuando la policía se acuarteló y sucedieron saqueos y la ciudad fue como un descontrol, la gestión política intentó buscar puntos en común y puntos de encuentro, y ahí es donde sale qué mejor que el chori. El Mundial del Choripán, ¿no? Y convocan a un escultor. La escultura está muy bien, o sea, es como que dialoga de alguna manera con el hombre urbano que está ahí a algunos metros, ¿no? Tiene esa impronta por ahí de seguir. Esto es a título personal, no la interpretación, no hablé con el escultor. Y es muy gracioso porque el chorizo se rota y se convierte en un asiento de metal desplegado, que está totalmente descuidado, ¿no? Entonces, o sea, tiene una funcionalidad. Sí, también. Tiene una funcionalidad. O sea, es un monumento al chori y es un chorizo que se hace asiento. Donde te puedes sentar a comer un chori. Te puedes sentar, ¿no? Pero el descuido está... Muy instagramable. Que el metal, el metal desplegado está como mal, entonces como medio un peligro. Ya de por sí es gracioso, ¿no? Se lo mostraba a algún amigo, un diseñador con el que estoy trabajando, que él me decía que no hacía falta la nota esta que yo quiero poner en la guía, porque ya el hecho por sí es como muy absurdo y gracioso. Pero bueno, yo me quedo con ganas de decir algo, entonces en esas notas donde dicen que, por ejemplo, bueno, para ver el monumento tenés que tener la antitetánica, o los niños son los únicos que entienden, o bueno, algunos ven una mariposa. Bueno, la idea es como reflejar y tratar de preguntarse el por qué está eso así, por qué está descuidado. Y partiendo de la base que hay un faro en el medio del Mediterráneo, ya es iconográfico. Y conozco a los autores, es un proyecto muy respetable, sí, y la explicación que tiene de esa gran entrada al parque me parece maravillosa, pero aparece este elemento ahí y empiezan a pasar cosas maravillosas, que recién lo nombrábamos, que un poco iba por la gráfica por ahí, que tiene que ver con este oso polar, ¿no? A mí, como escultura, es maravillosa. Increíble. Es increíble. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Cómo cae ahí? ¿De dónde...? Es como un elemento muy particular. Sí, bueno, toda la investigación que yo hago, siempre seguramente hay alguien que la profundizó mucho más. Yo, para no hacerlo muy expansivo, me acoté a lo primero que encontraba y a consultar en términos académicos y la bibliografía disponible. Me atajo un poco porque seguramente puede haber algo que leer. La historia del oso polar tiene que ver en la década del 50. Hay una reivindicación de la gestión nacional del peronismo de incluir la Antártida, ¿no? Como que el territorio antártico argentino, ¿no? Y entonces no sé en qué momento se inaugura el puente Antártida de la ciudad, que está cruzando el río ahí en el centro hacia Alta Córdoba, y le encargan a un escultor un oso polar. Y ya el mito dice que en el momento de la inauguración lo estaban llevando al oso para instalar y alguien dice, che, pero no hay osos polares en la Antártida, esos son los del Polo Norte. Y así que ahí lo sacaron del lugar y ahí estuvo deambulando el oso. Es un lugar que, bueno, mucha gente... Desde personas desde la literatura, de la semiótica, desde el cine lo han investigado. Hay una película que se llama El oso, que vincula a hechos que pasan en la ciudad con el oso, una película de Alejandro Cosa que está muy buena. Y bueno, la Plaza del Oso se llamó la actual Plaza Vélez Sarsfield, enfrente del Patio Olmos.
Después lo movieron, después sé que estuvo cerca de la calle Tablada, anduvo paseando por la ciudad. Y a ahora, pesar de ser una piedra tallada, muy bien tallada, caminaba, se movía por la ciudad. Y uno de los datos que estuve es que también las piedras es de los gigantes, o sea que una piedra blanca, bellísima. Sí, es un trabajo muy a conciencia, sí, y de hecho tiene como hasta una hermana que es un lobo marino del mismo escultor que está ahí adentro metido en el parque con poco reconocimiento. Bueno, esas cosas... La del lobo no la vi, si la está vi, totalmente escondida. ¿Me pasó? Todo esto que estamos hablando ahora, para los que lo escuchen después, están sucediendo o sucedieron varias, de la última gestión, varias intervenciones en el parque. Así que por un momento a mí me conflictuaba porque me están arreglando algunas cosas, pero por otro lado, hasta que termine yo, dejen que las cosas no funcionen hasta que termine. Por otro lado, está bueno que se ocupen. Sí, así que hasta la última actualización, que te puedo decir que es principio de 2023, la loba marina estaba por ahí cerca. Y en el medio de todo eso aparece Don Cronfus, ¿no? Un tipo muy, muy particular, muy especial. Sí. Ahí ya tengo que reparar más en el saber arquitectónico, pero esta historia un amigo arquitecto catalán me la comentó, que se la comentó un taxista. Esa es mi fuente. Bueno, vamos por ahí. ¿No? Bien. Pero cuando hacen la terminal nueva, y acá es donde no sé yo si ya lo sabían de antemano o no, el proyecto hace como una especie de... Estoy haciendo un gesto con la mano que nadie va a ver, pero una especie de viboreo para la terminal nueva. Acompaña una pieza de arquitectura que está ahí, digamos, le hace la silueta, ¿no? Sí. Para el que no sepa, Cronfus fue un arquitecto prusiano, austríaco, húngaro, sí. Que vino a Córdoba, estudió el neocolonialismo e hizo obras muy importantes como el Museo Carafa. Pero una que es muy referenciada y de carácter social es unos barrios que hizo en San Vicente, que actualmente tiene el barrio Cronfus. Sí. Bueno, esta obra aparentemente es parte de ese proyecto. Son unas casas Cronfus que son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y aparentemente en la terminal, si van a la terminal nueva, van a ver que en un momento hace este viboreo para ese gesto para no tocar esas casas. Ahí me resta saber si eso fue pensado o improvisado durante. Elijo creer que fue improvisado durante porque tiene que ver más con el tono de toda la guía. Pero bueno, ese es el último punto. Porque también me parece que si hay algo que tiene de bueno la ciudad, puede ser un poco cínico, pero es que estamos a 1 hora desde la terminal de cualquier paisaje maravilloso para ir y volver. Entonces me gustaba la idea de que termine la terminal el recorrido. Sin duda, ¿no? Y aparte algo súper interesante, capaz que viajó en el inconsciente colectivo, pero Cronfus fue un gran defensor de la no demolición del Cabildo. El Cabildo hoy, como lo conocemos, en su momento se iba a instalar la Casa de Gobierno, porque bueno, la plaza proponía eso, ¿no? La catedral, el Cabildo, que vendría a ser la referencia política. Y él fue un gran defensor en aquel momento. Yo no recuerdo en qué año, pero gobernaba un tal Cárcano, que lo tenemos aquí en la calle, conocida. Sí. Es en ese gobierno. Y él propone decir, no, bueno, vamos a hacer la casa de gobierno en otro lugar, a no demoler el Cabildo. Lo que me parece súper maravilloso, porque para el momento de vanguardia, ¿no? La idea de poder entender el patrimonio ya en aquella época y sostener la no demolición, ¿no? Y pensar que ese espacio que hoy conocemos como tal sigue en pie, gracias a él. O sea que me parece que viajó en ese inconsciente colectivo la posibilidad de dejar en la terminal. Y lo que decía de San Vicente son unas casitas muy, muy, muy particulares. Sí. Que están al toque desde Barrio Sarmiento, está bajando. Y eso por ahí vos desde la arquitectura lo conoces más, pero es como una de las primeras nociones de barrio de vivienda social, ¿no? Sí. Y es como bastante importante. No, y Cronfus no solo eso, era un gran dibujante. Sí. Unos dibujos pero bellísimos. Increíble. Unos registros, hay registros de todas las manzanas. Bueno, todo lo que es la arquitectura jesuítica, hermosa, bellísima. Sí. Y en el medio de eso también aparece Don Eiffel, ¿no? Que tenemos ahí como una especie de... Tenemos... ¿qué catálogo que hay? Sí, es increíble. Bueno, eso es parte de las cosas que te decía que me están arreglando, porque el otro día escuché que la hicieron girar a la rueda de Eiffel, ¿no? ¿Qué pasó? Algo que parecía imposible. Algo que parecía. Pero media década, hace unos años.
Hay un montón de papers y cuestiones estudiadas, a ver si estuvo Eiffel involucrado directamente, si fueron sus talleres, si fue nada, o si nada, si hay una tuerca que dice Eiffel y ya con eso nosotros le asignamos que tenemos una Eiffel. Eso, claro. Eso no lo desconozco. Lo que sí pude saber es que no es un encargo propio de... Hay algo extraño, no es un encargo propio de la ciudad o de la provincia, sino que se hace para el centenario de la nación en Tucumán. Y no sé qué momento decidimos comprarle la rueda a Tucumán, pero sucede eso, ¿entendés? Es como que no me imagino la gestión en el año, no sé, en algún momento del siglo XX, de mediados del siglo XX, diciendo, che, vamos a comprar la rueda Eiffel. Y que es una vuelta al mundo, ¿no? Es una vuelta al mundo, una noria que es una... que es muy pintoresca. Sí. Debe ser muy lindo. Debe ser muy lindo poder estar ahí arriba y en esos... La cuestión es que en ese traslado lo que dicen es que no se armó bien. O sea que el armado lo hicieron como concéntrico y era como una rueda de una bicicleta. Entonces empezó a fallar y le sacaron cabinas y así, y como que nunca fue funcionando como tal. A punto de llegar a convertirse en una escultura gigante de metal, que encima hoy medio que la tapan los árboles. O sea, ahora ya hay una recuperación con esto, pero hasta hace muy poco tiempo era como hasta difícil de ver. Si vas de noche, incluso si no está iluminada, no la ves. Pero sí, es monumental. Es monumental. Y terminando un poco con este recorrido, porque hay muchos temas más que queremos charlar. Algo hablaste recién de la cabeza de Ana Frank, algo así, ¿cómo es esa? Esa me encanta esa, porque bueno, tiene como su cuestión bastante trágica, ¿no? Yo creo que está libre de antisemitismo, ¿no? Eso me parece que fue un acto de vandalismo neto, digamos, que me parece sin que pasó. Conocer que Sí, no hay ideología detrás. Para mí no. No sé, elijo creer eso, pero me parece que fue durante una marcha que la decapitan. O sea, un acto de vandalismo neto. Entonces es como el cuerpito de Ana Frank ahí decapitado. Y le encargan la reposición a un directivo de una asociación judía que él se adjudica, que él dice, yo la hice, ¿no? Y bueno, entonces dice, ¿podés hacer una cabeza nueva? El hombre dice sí. Y claro, no sé en qué momento llega que ponen la cabeza, se arma la inauguración, van las autoridades de ese momento, y cuando la descubren era como una cuestión jibarizada, una cabeza deforme, chiquita, que no tenía nada que ver con la inicial, digamos. Era... Hay fotos, yo creo que hay un montón de fotos, hay obras en torno a eso, hay registros, hay crónicas. Es un caso muy parecido con el Ecce Homo que pasó en España, que esta mujer que se le encargaron restaurar esa pintura antigua, claro. Sí, que le hizo una cara que parecía un emoji. Directamente, bueno, sí. Eso. La famosa Cecilia. Exactamente. En ese momento aparece el verdadero escultor y dice, che, no, yo fui el que la hice. O sea que en el medio hubo un chanta. No sé si un chanta o una persona que no se confundió, no sé bien cómo es la historia. Había hecho Ana Frank por ahí. Pero después dijo, no, chocó antes de llegar, iba con la chocota el argumento fresca. Entiendo que era provisoria. O sea, como le hizo una cabeza provisoria. Y después el escultor que le hizo una tercera cabeza que tiene un gesto. Bueno, yo al momento cuando recopilo esto y cuento ya el título solo, o sea, el chiste ni siquiera está en el dibujo, ya está en el título, que es las 3 cabezas de Ana Frank, ¿no? Porque ya hay una incorrección en hablar de las cabezas de Ana Frank, que una niña, bueno, y todo lo que significa. Las 3 cabezas, entonces, bueno, ya está como el chiste medio hecho. Pero el problema de demorarse en hacer estos proyectos es que van mutando. Y durante la pandemia apareció la cabeza perdida en una obra en construcción. O sea que... La primera cabeza. La primera cabeza apareció y el obrero contó cómo la encontró y hay una foto del obrero con la cabeza, ¿entendés? Y todo se va como desplayando a ese nivel. Y vos como dibujante, ¿cómo es tu relación con la ciudad? ¿Te llevo a... ¿Te inspira para tu trabajo? ¿Cómo es eso? Siempre me ocupo de aclarar que, sobre todo porque iniciamos como hablando de Caló y de Rómulo Macho, del retrato de Buenos Aires. Yo no soy dibujante de formación,
sí considero que tengo una capacidad de síntesis, que viene desde el diseño gráfico. Entonces, eso que le comentaba al principio en esta introducción, que por ahí es un poco engorrosa, lo que yo hago es muchos bocetos, y esos bocetos trato de combinar ideas, apelar a recursos como las metáforas y ese tipo de cosas, y sintetizarlo en alguna pieza. Y me encantaría ser el tipo de dibujante que se sienta con un cuaderno y retrata, pero bueno, tengo muy pocos recursos. De hecho, amigos arquitectos me tratan de enseñar bastante perspectiva, piso, esas cuestiones, pero medio que me niego a aprenderlo. Tratando de responder tu pregunta, sí, es un constante estímulo en la ciudad para dibujar, pero por ahí no es que me paro, agarro el cuaderno y lo dibujo, sino como que lo anoto y en un momento lo ensayo. Y sí me gusta pintarlo con acuarela, que esa es como la parte que no sé, como más, no te voy a decir poética, pero más divertida, más fluida. Bueno, estamos escuchando un tema elegido especialmente por Juan Pibellini, que nos va a contar qué tema era. Bueno, el tema se llama 100% Endurance, o sea, es como elegí un nombre bastante difícil, de la banda se llama Yard Act, que sería algo así como acto de patio. La verdad que, lo voy a confesar, es un tema que me sugirió el algoritmo de Spotify. Yo tengo una playlist donde lo que me suena más o menos amigable lo voy poniendo, y cuando Manu me pide que pase un tema, yo traté de buscar, me gustó el ejercicio de decir, bueno, ¿qué tema me gustaría escuchar mientras hago este paseo por la guía, ¿no? Y este tenía como una cadencia, un ritmo que iba, y después cuando me pongo a investigar de la banda, es bastante nueva, tiene como influencias del post-punk, que es británica, y las letras están llenas de cinismo, de humor negro, de iba al pelo distopía, sí, así que fue un hallazgo bastante interesante. De hecho son de Leeds, que de ahí es uno de los dibujantes que es un gran referente que se llama Glenn Baxter, que es una persona que también es como muy, muy interesante. Así que fue como, bueno, esta cosa hipervinculada. Muy bien. Y hablando un poco de la ciudad, quisiera que me cuentes un poco, que nos introduzcas en el concepto de contaminación visual. Yo sé que es un concepto medio pesado, pero bueno, estamos en un espacio de arquitectura, de urbanismo, y creo que es un tema importante. Sí, totalmente. Bueno, el aporte que les puedo llegar a hacer no es de un lugar muy académico, sino que tiene que ver más con la gráfica y con el ruido, ¿no? El ruido entendido. Cualquier ciudad es inhabitable con exceso de ruido, ¿no? Y me parece que en algún momento, voy a decir algo que puede sonar mal, pero la democratización de la cartelería y de los medios de impresión que permitieron que todo el mundo, todo el comercio, todo sea muy accesible tener un cartel, medio que un poco hicimos un descuido de la armonía de la ciudad en ese sentido, ¿no? Y ahora LED. Ahora LED, sí, porque en un momento antes hacer un trabajo de neón era como una cosa, digamos, bueno, antes era bastante inaccesible tener un cartel, pero era como más armonioso recorrer en términos visuales. Ahora es como muchísimos estímulos. Tenés razón eso, primero el plotter de impresión, que además es muy desolador cómo se desgasta y cómo se van destiñendo los colores, ¿no? Pero bueno, y ahora la posibilidad de los colores de LED. Vos recién hace un rato me preguntabas si había algún tipo de reglamentación. La verdad que desconozco, pero me parece que es como más cultural la cuestión, ¿no? Por ahí yo no conozco los países ex Unión Soviética, pero hay como un silencio para recorrer. Sí estuve en Cuba y sí es verdad que ahí fue la primera vez que no vi un bombardeo constante de lo que es la cartelería y el estímulo capitalista. Sí, incluso no solo en los espacios, sino también en los móviles, porque ahora vos tenés un colectivo que atrás tiene una publicidad, tiene imágenes constantemente, como decís vos, un bombardeo visual, que para vos, ¿qué influencia tiene en nosotros, en nuestra vida cotidiana? Es como ensordecedor por ahí. Exactamente, es como una forma de aturdirte, digamos, es como un grito constante, digamos. Bien está el ejemplo del colectivo, que tiene un número, que tiene el móvil, que tiene una gráfica que cambia. Me parece que también como sociedad y, bueno, hablando como vecino de Córdoba, hay como esta cuestión de
de cambiar todo el tiempo, ¿no? La fachada de los edificios, los locales, los ploteos, ¿no? Una obsesión por el cambio. Los colores, si te pones a pensar, los colores de gestión de la ciudad pasaron casi por todo el espectro, ¿no? O sea, el amarillo, el naranja, el verde, el rojo, el azul. Y se están peleando por el violeta. Siempre, exactamente. Siempre me imagino que la situación de que si agarrás uno de los tachos de la ciudad y lo rasqueteás un poco, encontrás como toda la paleta, ¿no? De todas las veces que lo pintaron, ¿no? Como de una cosa. Una radiografía de sí. Y bueno, y después también, ¿no? Como se van aprovechando la facilidad de algunos medios de impresión, ¿no? En un momento, fíjate que dejaron de pintar los taxis y los remis. A mí me encantan de Córdoba, eso lo tengo que decir. Eso que sean todo amarillos o todos verdes me parece algo como súper típico. De hecho, es un recurso que a veces apelo. Pero en un momento los quisieron plotear en vez de pintar. Entonces vos a los 2 meses veías un Corsa totalmente desteñido, o sea que iba de blanco hacia amarillo. Pero bueno, esto es como un poco más hablando de lo que es el uso de la herramienta, ¿no? Desproporcionado. Incluso me pasa de recorrer las rutas, la 38 es muy particular, esos contrastes, ¿no? Ahora se utiliza mucho, se ve que las antenas de DirecTV han quedado como un soporte muy particular y empiezan a aparecer muy pintorescos escritos carteles de salame, queso. No lo vi. Bueno, es muy pintoresco el contraste, ¿no? Tan fuerte entre un paisaje que se supone serrano, de montaña, donde uno va recorriendo y aparece, bueno, y trato de entender, decir, bueno, el que sigue a 150, porque 150 aparece el salame, sin mencionar algunas, no sé si vieron también escenografías que tienen que ver con mujeres y cuerpos que van colgando, ¿no vieron los maniquíes? También aparecen sosteniendo este elemento. Sí, lo cual que yo digo, incluso bueno, que son móviles, porque le ponen como una bisagra a la mano. Ese no lo tengo. Yo he visto así colgando estos salames que en realidad son de utilería, pero es muy iconográfico. Igual entiendo también que la persona que está vendiendo el salame tiene que... O sea, trato de entender dentro de lo que me va contaminando este paisaje visual que voy a buscar, que no es de pronto la montaña, con colores muy fuertes, ¿no? Naranja, esos contrastes. Bueno, me voy a remontar a algo que comenté acá hace un par de años, la primera vez que me invitaron, que era el punto cuando pasás el Puente Negro, que vos me habías preguntado cómo veías Carlos Paz en términos de identidad gráfica, que hay una falsa IPF, no sé si la vieron, o sea, que emula toda emula toda la cartelería de una IPF. Te agarra desprevenido. Te agarra desprevenido. Decís, che, no tengo nafta, tengo que seguir para las sierras, y te metes y de repente es todo falso. Es como si fuera una víbora, una falsa coral, viste, que copia mal. Toda la cartelería de una IPF, pero se llama BCP. Y enfrente tenés un increíble Hulk de cemento de la Quatiboga, que tiene también 108 capas de pintura y está gritándote ahí. ¡Ah! Entonces, bueno, eso me parece que es un poco... La identidad gráfica de Villa Carlos. Sí, un gran una síntesis. Un gran parque temático. Sí, es como un punto de identidad gráfica, sí. Escuchamos a la rapera Da Brat haciendo la canción que le da título a su álbum debut, Fancat de Fied. Vamos a hablar ahora de cine un poco. Una peli del año 2021 de Wes Anderson, un director que hemos hablado varias veces, me parece, acá. Vamos a hablar de The French Dispatch, la crónica francesa. Es una película que cuenta la historia en realidad cuenta 3 historias, porque The French Dispatch era un periódico francés, según Wes Anderson, que tras el fallecimiento de su director y fundador deciden editar las historias más resonantes en el trayecto del periódico, ¿no? En todos sus años. Estas historias son un artista loco encerrado en la cárcel, las revueltas juveniles en Francia de los 60s y un caso de secuestro resuelto por un chef asiático, muy particulares, siempre con el estilo tan extravagante que tiene de contar las historias Wes Anderson, esa extravagancia que se la da no solo las actuaciones, sino también y sobre todo la manera que construye los espacios y cómo los personajes habitan esos espacios, ¿no? Porque utiliza mucho técnicas de animación, trucos de cámara, mucho decorado con doble fondo, hay mucho de eso. Hay cuando arranca la película hay una imagen que es muy particular, que nosotros tenemos un director que nos encanta, que es Jacques Tati, que bueno, está ahí como
Es un edificio muy similar al de la película donde vivía My Uncle, la tercera película de Jacques Tati, que es muy particular, cómo va subiendo y vamos viendo por las ventanas ese personaje que va atravesando, es como un homenaje, ¿no? Uno lo entiende. Sí, no, ese recurso, no te quería interrumpir, pero se me vino la primera imagen porque creo que trasciende ahí unos 10 primeros minutos, o menos quizás. Claro, sería como, digamos, el inicio, claro, el edificio que presenta donde está el The French Dispatch, este diario, y claro, y nos va presentando con un mozo que lleva desde abajo hacia la planta alta un montón de cositas, de copas y demás, pedidos muy exclusivos de los editores y el fallecido dueño del diario. Muy particular ese homenaje a Tati, porque también hay que entender que Wes Anderson, cuando hablamos de esto de cómo los personajes habitan los espacios, está Tati todo el tiempo, ¿no? Está Jacques Tati con ese andar que tiene, con esa forma de esa conciencia del espacio y del objeto, del fondo. Es muy, muy impresionante. Lo que hablábamos, ¿no? De los trucos de decorados con falsos fondos, y hay una imagen de toda la escena que está Owen Wilson, que está también, es como un tren, parece justamente un dibujito animado, que la ventana, o sea, es un espacio físico y la ventana pasan unos carteles. Yo pensé que era como un subte, pero no sé por qué. Claro, bueno, sí, un subte me parece que sí. La cuestión es que el decorado trabaja como un falso fondo que va recorriendo cuando el objeto o el personaje está quieto. También utiliza muchos recursos del cine siliente, ¿no? De Buster Keaton, lo vemos a Chaplin también ahí, ¿no? Constantemente, lo que hablábamos, ¿no? Esa conciencia que tiene sobre los espacios y el uso de los mismos. El primer relato, bueno, tiene esa cárcel donde está este artista loco que es Benicio del Toro. Es muy, muy interesante también cómo él hace un paralelismo entre lo que pasó con las vanguardias, que un poco robaron el arte de los locos, ¿no? Y muchos artistas de vanguardia, sobre todo del surrealismo y lo abstracto, iban a loqueros, digamos, a buscar el arte que hacían los locos y medio que copiaban. Y yo creo que hay algo de eso también ahí en ese primer relato. La cárcel está construida también de una manera muy particular. Y el segundo relato, las revueltas de estos años 60, sí, bueno. A mí, en esto que vas comentando, me llama la atención algo que lo trabaja de una manera muy particular, que seguramente ya lo vas a decir, pero Wes Anderson, el color está muy presente en todas sus imágenes, pero en estos relatos empieza a convivir el blanco y negro con el color. Y cuando hace el cambio, me parece increíble, ¿no? Porque no en cualquier momento pasa de blanco y negro a color. Sí, es muy particular en esta peli cómo lo utiliza, ¿no? Habría que hacer quizás un análisis más profundo y ponerse a pensar cuáles son las escenas o las tomas por ahí, porque inclusive ni siquiera son escenas completas en color. La película, en su gran mayoría, está en blanco y negro, pero hay como puntos de colores, ¿no? Si trazamos toda la película de todo el blanco y negro, podemos hacer como puntos, pinceladas de colores. Habría que hacer quizás un análisis del color. Anderson siempre utiliza una paleta de colores muy particular que se va manteniendo durante todo el film, o por secciones del film, por secuencias. En el segundo relato, como decía, bueno, también hay una construcción, hay una radio muy linda en el segundo relato, que es casi al final, que está construida de una manera también como muy dibujito animado. El tercer relato tiene una secuencia animada que es muy interesante desde la conformación también de los espacios, que tiene un trabajo, es una animación 2D, tiene un trabajo para mí muy parecido a los trabajos que hacen Chris Ware en New York Times y Lola Moral y Sergio García en The New Yorker, que es un estilo muy particular con unas líneas muy finitas, donde la perspectiva está como trazada muy en vertical, es un estilo muy, muy particular, y fue realizado por Wayne Germany. Juanpi, ¿vos la viste la peli? Sí. Tengo ciertas contradicciones. Primero, el ilustrador, la animación, no sé quién la hace, pero el que hace las ilustraciones es un español que se llama Javi Aznares. Ajá. Es increíble el trabajo que hace, se los recomiendo que lo sigan, porque además ilustró como
un montón de falsas tapas de la exactamente, crónica francesa. al final las vemos emulando también. al New Yorker, Uh-huh. sí. Y más en términos generales, con la película tengo como ciertas contradicciones porque la fui a ver al cine con unos amigos y salí como bastante abrumado. Como que en un momento ya no podía más de tanta referencialidad exhaustiva y tanto estímulo visual, porque es muy exhaustivo, digamos, desde la forma en que acomoda los libros hasta el trabajo tipográfico, hasta el trabajo de diseño, esto que vos decías del trabajo del color, todo, la superposición de voces, ¿viste? Sí, hay diálogos que superponen voces. Todas las referencias visuales, más todas las referencias en torno a New Yorker y a la revista como tal, para el cine para mí fue un montón. Pero después la volví a ver y la vi como por capítulos, por sección, por nota, y fue como mucho más interesante. Más jugosa. Sí. Sí, Wes Anderson, bueno, es quizás pueda ser un poco distante también en la construcción de sus personajes y quizás demasiado artificioso en el relato, por ahí. Eso es lo que más se le critica a él. Pero sigue siendo para mí uno de los directores contemporáneos que mejor entiende el uso de los espacios y la construcción de los mismos. Sí, totalmente. Y el otro día conversaba con una amiga también y de cómo, de alguna manera... no digo que se le corra el eje narrativo, pero cómo estas últimas películas parecen un cuadro tras otro, ¿no? Algunos detractores dicen que es como ver un tablero de Pinterest, una película de Wes Anderson, como que se pierde el hecho narrativo. Pero creo que él tiene un punto... A mí personalmente me interesa más un punto de equilibrio que tiene como en algunas películas anteriores. Sí, creo que en el Gran Hotel Budapest tiene como algunos recursos que están buenos y después al mismo tiempo la trama está como al frente. Quizás algo que le pasa a él es que la trama queda como muy escondida en ese relato sobre impreso, sobre dibujado, sí, exactamente, sobre decorado, digamos, ¿no? Por eso todo. Que decía yo de la artificialidad, quizás es difícil entrar. La última película también trata de una invasión extraterrestre que viene a buscar algo, y si esa misma historia la cuenta otro director, vos te metés más en la historia, pero como la cuenta él, la plasticidad de las imágenes y demás es como que te hace alejarte un poco de esa trama. Sí, en particular a mí que me gusta ver en detalles y muchas veces es como algo que te saca cuando ves diseños que no corresponden a una época y el que se ancla, digamos, a mediados del siglo XX, ¿no? En los 60, 70, transcurre muchas de las historias. Es muy abrumador. Si la ven, ni bien cuando empieza la primera de las notas, que no es una nota, que es el ensayo de Owen Wilson, ¿no? Que la recorre la ciudad en bici. La primer toma, hay una bici, adelante una librería, y la cantidad de estímulos y detalles hechos a la perfección que hay en esa sola, ya es un montón, ¿no? Entonces que te hace como un ejercicio que te agota. El mismo hay como un panel también, ¿no? Que el editor tiene con todas las notas, con todo, que es una demencia. Es que cada uno de los frames o los fotogramas de las películas de Wes Anderson podés estudiarlo y estar estudiándolo un rato largo. Por eso mismo que hemos traído acá a Etéreo The Friend Dispatch, una película del 2021 de Wes Anderson. El primer programa del ciclo 2023 de Etéreo. Muchas gracias, Juanpi, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto. No, un placer compartir y tratar de llevar imágenes por radio que implican un esfuerzo descomunal. Espero que se hayan podido imaginar, por lo menos la parte de la guía, que me parece que es como la que es más entretenida como recorrido. Y bueno, aprovecho para agradecerles a todos los que me están ayudando con el proyecto, a Lisa, a Pablo, a Walter, a Sofía, a Manu, bueno, un montón de gente involucrada que para mí es como muy placentero trabajar con ellos de una manera amistosa. Bien, esto fue Etéreo.